directo y vamos a comenzar una serie que se llama Una iglesia irreprensible. Increíblemente, hermanos, Pablo escribió... ¿Cuántas cartas escribió Pablo? 13, muy bien. Pablo escribió 13 cartas en total. Bueno, si le atribuimos la carta a los hebreos, que está en discusión todavía, que no se sabe, podríamos decir que 14, pero bueno, como no sabemos, vamos a decir que 13 cartas solamente, ¿no? Y estas 13 cartas representan un 70% de todo el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo. De una manera increíble, se puede decir que fue uno de los hombres que Dios utilizó con mayor trascendencia para establecer y echar las bases sobre la doctrina cristiana. ¿Estamos bien en eso? Ahora, quiero decirles algo, hermanos, respecto a este 70% del Nuevo Testamento que escribió el apóstol Pablo. Las 13 cartas. A cada una de las cartas, el motivo por el cual Pablo les escribió a esas cartas, a excepción de una, Pablo les escribió a esas 13 cartas, pero a 12 de esas iglesias, Pablo les escribió motivado por un problema en la iglesia. Por un problema en la iglesia. Y pudiéramos revisar, por ejemplo, la carta a los romanos, podríamos estudiar la carta a los corintios, 2 cartas que escribió Pablo a los corintios, y nos damos cuenta que habían problemas en la iglesia, y ese era el motivo que escribió. Eran motivos correctivos. Pablo dice, voy a escribirles esto para corregirles y decirles que esto no está bien, que esto está mal. Dígame la iglesia a los corintios, una iglesia carnal. La iglesia a los gálatas, una iglesia niña, inmadura, carnal también. La iglesia a los colosenses, una iglesia que era competitiva, que hacían las cosas como para el ojo, para agradar al ojo. La iglesia, bueno, cada una de esas iglesias, si uno las estudia, nos damos cuenta que el motivo del apóstol Pablo al escribirles es que había un problema en la iglesia. Eso nos debe decir a nosotros que no hay iglesias perfectas, que siempre ha habido problemas. Desde el primer siglo los apóstoles tuvieron que lidiar con problemas en la iglesia. No podemos decir, Señor, llévame a la iglesia perfecta. El día que usted consiga la iglesia perfecta, por usted haber entrado en esa iglesia perfecta, ya deja de ser perfecta, ¿verdad? Dijo alguien, ¿no? Entonces, los motivos por los cuales Pablo escribió 12 de sus cartas fueron problemas dentro de la iglesia. Y problemas que ustedes ni siquiera se los imaginan, problemas graves. Siendo los peores de ellos la que está en primera y segunda de los Corintios. Corintios fue la iglesia que más dolor de cabeza le dio al apóstol Pablo. Él decía que era como que les costaba terminar de nacer, era como un dolor de parto para él, pues imagínense. Bueno, esa es la iglesia de los Corintios. Ahora, se van a sorprender que hay una iglesia que era no perfecta, pero era, digan conmigo, irreprensible. Irreprensible. Que Pablo no encontró un motivo de problema, un problema como motivo para escribirles, sino todo lo contrario. Todo estaba marchando tan bien que tomó de tiempo desde la cárcel en Roma para escribirles a ellos. ¿Cómo se llama esa iglesia? Filipenses. La iglesia en Filipo, a los filipenses. Ya vamos a ver todo lo que dice eso, pero yo estuve... Ahorita tengo un ejercicio con mi niña en las noches de escuchar la palabra de Dios en audio, y estoy estudiando el libro de los Hechos nuevamente, y estoy tratando de revisar los viajes misioneros del apóstol Pablo, y me he preguntado ¿cuándo se inició esta iglesia? Encontré en el libro de Hechos, capítulo 16, en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, ahí podemos encontrar nosotros las circunstancias bajo las cuales esta iglesia de Filipo se constituyó o se formó o fue fundada por el mismo apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 15, capítulo 15, versículo 36, donde dice la Biblia: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea que Pablo y Bernabé habían estado predicando en diferentes ciudades. Y él dijo, ahora vamos a darle una revisita. Vamos a volver a pasar por esas ciudades. Vamos a tocar en la puerta de esos hermanos. Vamos a ver cómo andan. Vamos a ver si la palabra está firme en ellos, ¿no? Estamos en Hechos 15, del 36 en adelante. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra.
O sea, este Juan Marcos, el que escribió, por cierto, el Evangelio de Marcos, era alguien que en un momento dado que iban hacia un destino. Este también era el intérprete del apóstol Pedro. Este es Juan Marcos, y aquí vemos nosotros que los líderes también podemos fallar. En un momento que iban hacia un destino, en un determinado lugar, él dijo, yo no continúo, me voy a regresar. Parece que lo estuvieron rogando para que continuaran porque tenían un propósito y había planes con él. Y él dijo, no, yo me regreso. Esto, por supuesto, generó un disgusto en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ahora que va a emprender un nuevo viaje misionero, su segundo viaje misionero, le iba a ir con Bernabé, y comenzaron a tener un altercado, un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, diciendo, no, es que mira, es que si vamos tenemos que llevarnos a Marcos. Estaban decidiendo a quién se iban a llevar, si querían llevar a Juan Marcos. Bernabé quería llevárselo. Pablo dice, no, yo no me lo quiero llevar porque esta persona es de doble ánimo. La última vez se nos devolvió de tal sitio, y yo si voy, quiero ir y regresar todos juntos. Entonces este hombre, Pablo, no estaba muy contento con llevarse a Juan Marcos. Vean las situaciones que surgen en las congregaciones, ¿no? En las iglesias. Ahora, ¿qué pasó? Estamos en Hechos 15:38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que, ¿qué pasó? Que se separaron el uno al otro. O sea, la cosa fue fuerte. Pablo tenía la intención de llevarse a Bernabé hacia ese viaje misionero y a otros hermanos. Pero Bernabé y Pablo tuvieron un desacuerdo. ¿Cuál era el punto del problema? Juan Marcos. No, con Marcos tú no vas conmigo a ningún lado. Entonces, bueno, se separaron. Entonces, que también entre los líderes pueden haber fricciones. Eso es algo que tenemos que aprender. O sea, desacuerdos. Juan Marcos Era un plan de Dios. era un plan de Dios también. Bernabé se fue por un lado. Lo bueno es que iba a predicar hacia otra dirección. Y Pablo se fue por otro lado. Tomó consigo, dice aquí, dos grupos predicando. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Escuchen esta frase. ¿Encomendados a qué? A la gracia. ¿De quién? Del Señor. Ahora, ¿qué significará la palabra gracia en este contexto? ¿Significará favor inmerecido en este contexto? ¿Cómo podemos traducir esta palabra de una manera accurate, correcta? A la presencia, Piensen un poquito. del Señor, ¿verdad? Muy bien, a la voluntad, a la merced del Señor. O sea, no tenían plan alguno. Nosotros vamos a salir para allá, pero que el Señor nos lleve y que el Señor abra puertas, que el Señor sea que haga lo que tenga que hacer, que vayamos conforme a la voluntad de Dios. Nosotros te encomendamos y que el Señor vaya con ustedes. Esa es una manera de decirlo. O sea que para el doctor Lucas, la gracia de Dios no solamente significa favor inmerecido, también significa la voluntad de Dios. Si la gracia de Dios está con nosotros, vamos a obtener ese empleo. Si la gracia de Dios está con nosotros, Dios va a abrir esta puerta. Si la gracia de Dios está con nosotros, el Señor nos va a poner palabra y vamos a lograr hacer el propósito que Él tenga. O sea, los encomendaron a la voluntad y a la gracia del Señor. Si la gracia del Señor está con nosotros, vamos a salir ilesos de este problema. Y vamos a enfrentar otros problemas, pero el Señor no nos va a dejar. Vamos a estar ahí. Él va a estar con nosotros. Ahora, no voy a seguir leyendo. Bueno, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Voy a leer nada más el versículo 10 al 5 y luego les voy a hablar de las circunstancias porque necesito moverme rápidamente a Filipenses. Después llegó a Derbe y Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Su mamá era judía, su padre era griego, se llamaba Timoteo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, que este hombre era un joven de buen testimonio, reconocido por los hermanos. Este es un muchacho de Dios, celoso de las cosas de Dios. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Como lo conocían como griego, lo veían como un gentil, y esa fue la razón por la que Pablo lo circuncidó. No porque Pablo está haciendo apología de la circuncisión, sino para que pudiera ser aceptado en la comunidad judeocristiana naciente. Entonces Dios, no, para que no sea, tú sabes, mal visto, vamos a circuncidarlo y con fines misioneros, ¿no? Y al pasar por las ciudades, escuchen lo que dice, les entregaban, ¿qué cosa? Las ordenanzas que habían acordado, ¿quiénes? Es decir, que Pablo no venía con un mensaje, él venía con un mensaje propio, pero también traía ordenanzas de parte de los apóstoles. Estas ordenanzas probablemente sean las que se discutieron en el Concilio de Jerusalén, que no se le pueden imponer a los creyentes gentiles
unas cargas que ni nuestros padres, nuestros antepasados pudieron cumplir, dijeron ellos, que era la circuncisión, que eran otras cosas, que era y muchas otras prohibiciones y leyes que habían del Antiguo Testamento y ceremonias y eso. Solamente se le prohibieron 4 cosas. ¿Alguien recuerda esas 4 cosas? Que se abstengan de fornicación, de comer sangre o animales ahogados. ¿Qué más? De la idolatría, creo, y de otro aspecto que no recuerdo ahorita. 4 cosas están ahí en Hechos capítulo 15, ustedes lo pueden revisar más adelante, que Bernabé tomó la palabra y pareció bien, Jacobo también, ¿verdad? Pareció bien que estas 4 cosas se prohibieran. Pero bueno, no es relevante ahorita, pero lo cierto es que es probable que eso sea lo que ellos dijeron, esto es lo que se va a enseñar en las iglesias gentiles. O también pudo haber sido las ordenanzas, los mandamientos, la doctrina, las escrituras que hasta ese momento estaban circulando. Lo cierto es que él dejó la palabra como efecto. ¿Qué ocurrió? Así que las iglesias eran confirmadas ¿en qué? En la fe, y aumentaban el número cada día. Es decir, que ¿cómo estaban estos hermanos que Pablo fue a visitar? ¿Estaban bien o estaban mal? Mal. No. Parece que estaban andando bien. Porque él los fue a visitar. Sí. Introdujo a Timoteo, lo circuncidó, lo introdujo y lo dejó allí, y les entregaron los mandamientos del Señor que los apóstoles habían acordado. Y dice que el número de esas iglesias, o sea, estaban bien ellos, estaban caminando en el Señor porque aceptaron, y el número crecía cada día, dice ahí, ¿no? Ahora, ¿bajo qué circunstancias se funda la iglesia de los filipenses o de Filipo? Yo puse esto aquí por un propósito. Pablo estaba aquí, vean, vamos a ubicarnos. Esto es la brújula, esto es la compass rose. ¿Cómo se llama esto? Sí, la direccional, ¿no? Entonces Pablo estaba aquí en el este. Esta discusión que hubo en el capítulo 15, versículo 30 y 36 en adelante con Bernabé ocurrió aquí. Pablo y los suyos, ¿no? Estaban aquí al este. Vamos a ver esto geográficamente, aunque no tengo un mapa aquí, pero esto nos va a ayudar a tener una idea. Pablo salen encomendado ¿a qué cosa? A la gracia de Dios, a la voluntad del Señor, que el Señor nos guíe, pues los hermanos lo encomendaron. Bernabé se fue en otra dirección, no dice hacia dónde, dice hacia dónde, pero se fue hacia otra dirección. Pero Pablo se vino hacia acá. Es probable que Bernabé se haya venido hacia acá. Él se dirigía, según el capítulo 16, versículo 6, se dirigía hacia Frigia. También iba a pasar por Galacia. ¿Le suena Galacia en algún lado? Y iban a terminar en Asia Menor. Estas ciudades estaban pegadas aquí al sur. O sea, ellos se dirigieron aquí, pero algo pasó. Cuando ellos venían camino hacia el sur, el Espíritu del Señor le dijo a Pablo que no fueran para allá. Se los prohibió, dice la Biblia. Eso lo pueden ver ustedes más adelante, no lo voy a leer, pero les voy a hablar las circunstancias que ocurrieron. Entonces Pablo se ve obligado a cambiar de dirección. Entonces, en vez de venirse hacia el norte, hacia el sur, se dirigen ahora hacia el norte. Y cuando iban hacia el norte, tenían que pasar por 3 ciudades. La primera se llamaba Misia, la segunda se llamaba Bitinia. No, eran 2 ciudades, Bitinia. Y por aquí estaba Troas. Entonces, cuando iban hacia aquí, dice que el Espíritu de Cristo le dijo a Pablo que no fuera para acá. Y usted puede decir, bueno, pero ¿cómo es eso? Si ellos van a evangelizar, van a una misión, ahí vemos nosotros cómo la gracia de Dios, cómo la voluntad del Señor se está haciendo. Porque no es en nuestro tiempo, no es a nuestra manera, no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios dice, como Dios dice, y bajo las circunstancias que Dios dice que tiene que hacerse. Entonces Pablo se regresa y se viene para acá. Antes de llegar a Misia, el Señor se los prohíbe. ¿Y entonces qué hace Pablo? Bueno, ahora nos tenemos que volver. Venimos de aquí, para atrás no podemos ir. Nos fuimos al sur, el Señor nos dijo que no. Nos fuimos al norte, el Señor nos dijo que no. El único destino que les quedaba era descender al oeste. Y se fueron hacia el oeste, que es a una gran ciudad llamada la ciudad de Macedonia. Esto es en Europa, pero estaba bajo el Imperio Romano en ese entonces. Era una ciudad de Roma, Macedonia. Y aquí había una ciudad muy importante. ¿Cómo creen ustedes que se llamaba esa ciudad? La ciudad de Filipo. Era muy influyente, la ciudad de Filipo.
Entonces ahí fue donde Pablo entró y se quedó varios días aquí. Ahora, aquí, estando en Filipo, después de tener varios días, llegó un día que era sábado. Y Pablo le dijo porque andaba con Silas, le dijo a Silas, Silas, vamos a ver estos personajes que son claves aquí. Pablo, ¿y quién? Silas. Parece que Timoteo se quedó por allá. Pablo y Silas son los misioneros en este segundo viaje de Pablo. Y allí, un día sábado, Pablo dice, tenemos que orar. Y se van por la costa del río a orar. Y cuando están orando, ¿sabe con quién se encontraron? Con unas mujeres. Entre esas mujeres, y aquí viene el primer contacto, entre esas mujeres se encontró Pablo con una señora llamada Lidia, que la reconoce luego más adelante. Lidia era una mujer que vendía telas y venía huyendo de Tiatira, que era una ciudad griega. Venía huyendo de Tiatira, quién sabe por qué, pero ella andaba huyendo, era una fugitiva. Y ella estaba lavando, parece, a la orilla del río, o vendiendo púrpuras, vendiendo ropa, vendiendo cosas, telas, no sé qué cosas. Y Pablo comienza a hablarles a las mujeres. Y cuando Pablo le está hablando a las mujeres, me encanta lo que la Biblia dice. Dice que Dios abrió el corazón de Lidia, a esta mujer prófuga. Dios abrió su corazón para que recibieran el mensaje y escucharan al apóstol Pablo. De aquí tenemos que aprender nosotros, que cuando usted lo escuchen atentamente, a usted lo escuchan no porque usted sea muy bueno discursivamente hablando, no porque usted tenga un poder persuasivo de convencimiento, sea muy intelectual en las escrituras o muy poderoso en las escrituras. Cuando alguien nos escucha es porque Dios está trabajando, es porque Dios abre el corazón de esa persona para que te pueda prestar atención. Y cuando esta mujer comenzó a escuchar al apóstol Pablo, y parece que tuvieron una conversación mucho más profunda que esto, ella se convirtió, al punto que se bautizó ella y se bautizó su familia. Y le dice ahora a Pablo, si ustedes han juzgado que yo sea fiel al Señor, porque esta mujer, fíjese, un aspecto que no quiero pasar por alto, dice la Biblia que esta mujer creía en Dios, adoraba a Dios. Pero aunque adoraba a Dios, eso no bastaba. Eso se llama religión. Tú puedes adorar a Dios por tu cuenta y Dios ni siquiera recibir esa adoración. O ni siquiera ser salvo. Esta mujer adoraba a Dios. Pero no fue hasta que Dios abrió el corazón que esta mujer fue salva. ¿Se dan cuenta el asunto? Cuando Dios abrió el corazón de ellos, entonces ella se convierte, se bautiza juntamente con su familia y ahora tiene una conversación con Pablo. Parece que Pablo también se sentó y tuvo una reunión con ella y Silas, y parece que ellos habían juzgado que ella era una mujer de Dios, que era una mujer fiel. Y le dice, si ustedes han juzgado que yo soy fiel y creyente ya al Señor, ¿por qué no se quedan conmigo en mi casa? Imagínense, Pablo anda buscando una oportunidad, que es lo que Dios quiere. Y se fueron a la casa de Lidia. Ahí comenzó la obra de Filipo. Cuando Dios abre el corazón, pero es necesario que venga el arrepentimiento. Claro que sí. Entonces, cuando nosotros, como usted dijo, podemos hablarle al Señor todo el tiempo, pero no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Claro que sí. Necesitaba eso. Necesitaba el arrepentimiento, y ese era el mensaje del apóstol Pablo, que se arrepintieran, que recibieran al Señor, porque ese era el mensaje del apóstol Pablo, lo vamos a ver más adelante. Luego Pablo en Lidia, estando varios días ahí, comenzó a ir a otro sitio, a otros lugares, y cuando Pablo iba, no recuerdo ahorita dónde iba Pablo después de aquí, encontró a una mujer que estaba poseída por un demonio. Esta mujer estaba poseída por un demonio, y esta mujer, cada vez que Pablo y Silas pasaban, decían, estos son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian el mensaje de salvación. Imagínense ustedes una mujer endemoniada diciendo y apuntando a Pablo y a Silas, diciéndoles que eran los hombres de Dios y que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Pero lo que uno se da cuenta es que Pablo, después de varios días haciendo lo mismo, Pablo un día se detuvo, se regresó y le dijo, sal de ella. Y la reprendió. Y el espíritu la dejó libre. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación y le daba mucha ganancia a sus amos. Era una esclava, a sus amos. Y cuando Pablo echó fuera el espíritu, ya la mujer no podía adivinar y le trajo problemas a Pablo y a Silas. Los amos de esta mujer los agarraron, los azotaron o los llevaron hacia los magistrados y los meten en la cárcel. Y no era cualquier cárcel. Dice que la Biblia es muy clara en sus detalles. Dice que los metieron a Pablo y a Silas en la cárcel del más adentro. Del más adentro. Les amarraron los pies a un cepo, ese que no se podían ni mover allí.
¿Quién te manda Silas y quién te manda Pablo? Pudieron comenzar a quejarse, ¿verdad? Pudieron comenzar a quejarse, no, hombre, que ahora por andar predicando, por andar de pandereta, ahora yo me voy a meter a mormón, porque ¿qué pasó? Pues, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Por andar de fanáticos predicando por aquí, mira, me metieron en la cárcel. Solamente por estar predicando. ¿Pero qué hicieron ellos en la cárcel? Se pusieron a cantar himnos al Señor. Y la Biblia es detallista, dice, y los presos los oían. Y la palabra griega es que los escuchaban atentamente. Atentamente las letras. Y yo me imagino que las letras que el apóstol Pablo y Silas estaban cantando tenían que ver con la salvación. Los oían los presos. ¿Por qué puedo llegar a esa conclusión? Esto es deducción, no significa que sea así, que ustedes lo tengan que creer así. Porque dice que de repente se generó como un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se estremecieron y las cadenas del apóstol Pablo, de los apóstoles se abrieron y las puertas de la cárcel se abrieron y salen el carcelero se despertó, el que cuidaba, el principal pues allí, y se iba a matar. Porque era una ley, hermano, si un preso se escapaba, la ley romana decía que el carcelero era culpable y los mataban. Los mataban a ellos y podían matar también a su familia, dependiendo de lo grave si se declaraba culpable. Entonces, por eso ahora vamos a entender que cuando él se iba a matar, ¿qué pasa? Pablo le dice, no te hagas tal daño, no te hagas tal mal. Pablo y Silas, ¿no? Y él les dice, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvo? Cuando él dice para ser salvo, se puede interpretar de dos maneras. Una, salvo de matarse de la sentencia que le iban a dar si los presos se escapaban. Las puertas se habían abierto. Si se escapan los presos me van a matar los romanos. Se podría significar salvos de ese peligro de muerte para él y su familia. También puede ser que es probable que no, porque este estaba dormido. Yo creo que ese es el mejor punto de vista. El otro punto de vista es que probablemente haya escuchado parte o le hayan dicho que estaban cantando cosas de la salvación y haya pedido por la salvación de su alma, salvación literal. Pero yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que ellos más bien están pendientes del pellejo de ellos. Aquí vamos a entender algo porque hay una doctrina regada por ahí que la tenemos que refutar a la luz de la Biblia. Y la vamos a ver ahorita. Entonces ellos dicen, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vean las circunstancias. Y Pablo sabe que él está hablando de la salvación de su pellejo, del no ser sentenciados y asesinados por los emperadores, los gobernadores romanos, los magistrados, por haber dejado que los presos se escaparan. Pablo entonces aprovecha la oportunidad para llevar la salvación a la que se refiere física, a la salvación real y espiritual del más allá. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con eso, y aquí viene la doctrina que está torcida por ahí, con eso Pablo no está diciendo que por tú ser salvo toda tu familia automáticamente se va a salvar. Esa es una mala doctrina que se ha regado. No, mis hijos están bajo la promesa, sus hijos están en el Señor. No, ellos no están en el Señor, pero están bajo la promesa, algún día se van a salvar. O sea, se ha hablado de una salvación colectiva. Eso es un error. Aquí Pablo está diciendo que si ellos creían en Cristo, esto es un caso específico en la Biblia. Caso específico y una promesa específica. En la Biblia hay promesas generales que es aplicable a todo el mundo. Hay promesas condicionales que están sujetas a una acción de tu parte para que Dios pueda activar su promesa en ti o cumplir la promesa en ti. Y hay promesas que son específicas. Pertenece a una promesa específica. Esto no fue una doctrina a lo largo de las 13 cartas del apóstol Pablo, ni las palabras de Cristo, ni las 2 cartas del apóstol Pedro, ni las 3 cartas de Juan, ni el Apocalipsis, ni nada de eso en la Biblia. Dice que la salvación es colectiva. No, la salvación es individual. Y este fue un caso específico, que Pablo está aprovechando la circunstancia para decirle, si tú crees en Cristo, ¿qué va a pasar? Serás salvo tú. ¿Serás salvo quién? Tú, primero, ¿verdad? Y también, y tu casa, tú y tu casa. Ahora, tenemos que considerar el aspecto cultural aquí. Cuando un líder de casa, el cabeza de hogar, se convertía, él imponía la ley en la casa. Si yo soy cristiano, o sea, la gente en la familia, el aspecto cultural es, el cabeza de hogar marcaba la forma del hogar. Si yo me convierto, todo el mundo tiene que convertir. Así que aquí pasa algo importante. Este hombre le toma la palabra a Pablo, se lleva a Pablo a la cárcel, parece que aseguraron a los presos, se lleva a Pablo a la casa de este carcelero, tienen una conversación hasta lo largo de la noche, hasta el amanecer casi. Y al amanecer le sirven comida a Pablo, pero antes de comer, Pablo bautiza al carcelero y a su familia.
¿Se cumplió la promesa específica dada a este carcelero? Sí. Pero más allá de esto, esta era la salvación espiritual la más importante. Estuvieron hablando y disertando de la palabra. Al amanecer, Pablo regresa a la cárcel para salvarlo también de la muerte, de la sentencia de muerte. Y cuando están en la cárcel, ahí estaban todos los presos. Ese hombre se salvó por esa razón. Pablo pudo haberse ido con Silas y no importarle, pero ahí está la salvación. Pablo había tenido una visión de un hombre pidiendo ayuda y auxilio. Probablemente este sea el caso, aunque su primera impresión fue que encontró fue mujeres, Lidia y su familia, pero ahora encontró a este, probablemente sea el que se le había aparecido en una visión diciendo, auxílianos, ayúdanos. Estaba bajo riesgo de muerte, pero ahora el Señor lo ayudó, se bautizaron y regresaron a la cárcel, y estando en la cárcel, ¿qué pasó? Mandan los magistrados a unos alguaciles a decirle a Pablo y decirle, salgan ya de la cárcel el día siguiente. Y él dice, no, nosotros no vamos a salir porque ustedes nos han azotado injustamente, no ha habido sentencia judicial, no ha habido una orden judicial que diga que a nosotros se nos debe hacer, no ha habido un proceso justo. Por lo tanto, ustedes ignoraron un solo detalle aquí, es que nosotros somos ciudadanos romanos. Tanto Pablo como Silas eran romanos. Conocemos a Pablo como el gran judío, ¿verdad? Pero Pablo tenía doble nacionalidad, él era romano de nacimiento. Y él dice, y él tiene un altercado con uno de esos. Y dice, yo soy ciudadano romano, pero ese título lo compraste tú. Yo lo soy de nacimiento, dice Pablo. Entonces Pablo dice, si no vienen los magistrados, yo no salgo de aquí. No me van a sacar de aquí, porque él temía que si salía, lo podía agarrar la multitud y los podrían matar. Entonces ellos tuvieron que venir a escoltar. Los magistrados tuvieron que venir a pedirle disculpas. Se asustaron cuando le dijo, nosotros somos ciudadanos romanos, habían violado la ley. Ahora ellos tienen que escoltar. Dios humilló al poder, a las autoridades que habían metido a Pablo y Silas en la cárcel. Y ahora vemos a un Pablo y a un Silas siendo protegidos. Ese es el tipo como Dios lo humilló, la manera como Dios los humilló. Siendo escoltados por los magistrados. ¿Y Pablo qué hace? ¿A dónde creen ustedes que fue Pablo? Pablo fue a visitar a los hermanos en la casa de Lidia. Y ahí, hermano, eso está en Filipo. Ahí, esto lo vamos a ver aquí, dice, versículo 39, 16-39, dice, y viniendo les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la ciudad, entraron en casa de Lidia. ¿Recuerdan quién es Lidia? La mujer del río. Ahí se había establecido la iglesia de Filipo. Ella había abierto su casa para que ahí se fundara la iglesia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Ya no los vio como unas mujeres o una familia o unos amigos, no, los vio como unos hermanos. Y habiendo visto a los hermanos, ¿qué hicieron? Los consolaron y se fueron. Consolaron y se fueron. Estas son las circunstancias que trajo consigo a la iglesia de Filipo. Veamos nosotros todas las circunstancias. Podemos aprender que no es como yo quiera. No es según el destino que yo quiera. Ellos salieron confiando y ya tenían planes. Bueno, vamos hacia el sur. No, hacia el sur no quiero que vayas. Oye, Señor, tú sí eres hermano, ¿no quieres que predique allá? Sí. Porque más adelante, en Hechos capítulo 19, nos vamos a dar cuenta que efectivamente sí fueron a Asia. Y de hecho fundaron una iglesia que se llama la iglesia de los Gálatas. Que en el capítulo 19 de los Hechos podemos ver eso. Más adelante el Señor sí los llevó para allá. Y vamos a ver que se fundó esta iglesia de los Gálatas allí. Pero estas fueron las circunstancias. Pero ellos iban hacia el sur, el Señor dice no. Iban hacia el norte, no. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Nos regresamos? No. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos entonces hacia el oeste. Y allá encontraron a Lidia. Y vean cómo una sola persona que escucha la palabra de Dios puede marcar una gran diferencia. Yo no le pido a Dios, yo no creo en las multitudes. Señor, dame una multitud para poder predicar. No. Yo tuve mucho tiempo predicando a multitudes que me invitaban y se unían todas las iglesias, se levantaban una tarima y le predicábamos a 500, 600, 1000, 2000 personas. Hace mucho tiempo, 19 estados de mi país predicando alrededor de toda Venezuela para la gloria de Dios. Es muy, muy sabroso predicar, uno se siente inspirado porque está aplaudido por la multitud ahí, ¿verdad? Pero qué difícil es predicarle a una sola persona. Pero después cuando me tocó predicar a una persona que me invitaba de repente a la radio, yo no veía a la gente, yo no podía, no me salían las palabras.
Recuerdo que empezaron entonces a invitarme a la radio, y en la radio tú estás solo, te ponen en una cabina, unos audífonos aquí, y cuando yo fui a predicar, ¿tú crees que yo podía predicar? ¿Y a quién le voy a hablar yo aquí? A estas 4 paredes, a esta computadora. Yo no pude hablar la primera vez que me invitaron a la radio. No, pero es que él es buen predicador y esto. No pude, porque estaba inspirado en la multitud. Después dije, no, ahora yo le hablo a la pantalla sola aquí en el carro todas las mañanas, en devocionales diarios, ¿verdad? Y yo sé que a otros les está llegando. Entonces es entender, mis hermanos, que Dios puede usarte a ti para dar una palabra a una persona, y esa persona ser la clave sobre la cual Dios puede establecer una obra, como en el caso del apóstol Pablo. Una mujer a quien Dios le abrió su corazón, se arrepintió, se bautizó, y ahora Pablo sale de la cárcel y va a visitarlos para darles consuelo. Y ahora nos vamos a encontrar, ahora sí vamos a entrar, esta era la introducción nada más. Ajá, ¿alguna otra cosita por ahí? De la voluntad de Dios vemos cómo se ve en todos los casos. A vos que va a predicar la palabra de Dios, Dios le dice, no, ahí no. Y hay otros casos en la Biblia, por ejemplo, Dios escoge una persona y esa persona se opone, pero Dios necesita a esa persona por alguna razón, no importa qué terco que sea, y nos tenemos a Jonás, por ejemplo, va a predicar, y él no quiso ir allá, pero aunque se montó en un barco y lo mandó en otro barco. Pero salvó a la gente del barco también. O sea que Dios usa las circunstancias, hermano. Mire, yo me pongo a estudiar esto. Y uno podría decir, la gracia de Dios es el favor inmerecido. La gracia de Dios es la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios va a impedirme que yo vaya a hacer? A lo mejor en Asia no me hubiesen metido en la cárcel. Y para meter uno en la cárcel, no te metían en la cárcel, sino a paliarte primero, hermano. Las cárceles antiguamente no era que te vamos a meter en la cárcel, no, que te azotaban. Esta gente había sido azotada. De hecho, ahí no lo pasé por alto, pero dice que el mismo carcelero le sanó las heridas al apóstol Pablo. Le sanó las heridas a ellos. O sea, que habían sido azotados. Y esos cepos eran algo doloroso. Imagínate, traen una cosa así con las cadenas arriba, sentado ahí con un cepo, que es una cuestión que te amarran los pies, estás sentado en una situación incómoda, no puedes bajar los brazos, se te paran los mosquitos porque eso es una cuestión por allá. Eso es algo asqueroso, eso es algo incomodísimo, hermanos. Y para colmo, herido. Sudas ahí y todo el sudor se mete por tus heridas. Eso es algo muy doloroso. El carcelero Dios lo usó para sanar las heridas del apóstol Pablo también. Y uno podría decir, bueno, Señor, pero ¿cómo es posible que me hayas dicho que me devuelva de aquí, que me devuelva de aquí, y ahora estoy aquí, y tú, para esto fue que tú me trajiste, para meterme en una cárcel? Ellos tuvieron razones, yo no quiero estar en los zapatos del apóstol Pablo, pero tuvieron razones suficientes para quejarse. ¿Y qué hicieron ellos? Alabaron al Señor. Eso se llama sacrificio de alabanza. Otra cosa es que nunca, estando en la cárcel, nunca dijo que era prisionero de los romanos, prisionero de Cristo. Sí, exactamente. Y tampoco dijo, yo soy romano, porque cuando lo van a meter preso, él pudo haber dicho, yo soy romano, pero él confiaba también, porque él pudo haberlo dicho en el mismo momento en que lo apresaron. Cuidado como me estén maltratando, cuidado como nos estén tratando, porque nosotros no somos cualquier persona, no somos extranjeros, porque a ellos los acusaron de judíos que venían a enseñar cosas extrañas, que ofendían a los dioses romanos. Los romanos tenían miles de dioses. Y empezando Apolo, se cree que era una serpiente, que pasó a llamarse luego Pita, creo que se llamaba la serpiente, no recuerdo, Pitón era, y ese Pitón pasó a llamarse Apolo. Se cree que ese Pitón era el dios de la adivinación que estaba en la mujer que Pablo había sacado, que luego se llamó Apolos. Es mucho más profundo esto, ¿no? Pero bueno, lo que quiero ver es las circunstancias. Y Pablo tuvo... La razón por la que Pablo apela a su ciudadanía es porque Filipos era una ciudad grande pertenecía a los romanos. Macedonia, que era una colonia romana. Claro, era una colonia romana, lo dice ella, y también sí, ya lo hemos dicho, sí, por supuesto. Y también él apela a su ciudadanía por una razón, porque él quería venir a consolar a los hermanos en Lidia, porque él fue respaldado, custodiado, ¿cómo se llama esto? Escoltado hasta donde él quiso ir, se dirigió allá. Porque si él salía solo, sin el respaldo de la guardia romana, probablemente lo vuelvan a azotar y vuelvan a hacer otras acusaciones. Por eso él acude. Pero la primera vez, él pudo haber dicho, cuidado cómo me traten, que es lo que yo quería decirles. Porque yo no soy judío como ustedes creen, nosotros no somos judíos, nosotros somos romanos. Pudo haberlo dicho y no lo hubiesen metido en la cárcel ni lo hubiesen maltratado. Pero él dejó que lo maltrataran porque sabía que lo estaban haciendo por el Señor. Porque no era mentira que era judío también, ellos eran judíos. Pero luego, por la obra, es que él pide y dice, yo soy ciudadano romano.
porque así él podía salir libre con la frente en alto y visitar a sus hermanos con propósitos evangelísticos, consolarlos antes de irse y fundamentar la iglesia ahí. Maravilloso, hermana. Pregunta. Con eso de que las autoridades los exportaron hacia la casa de Lidia, quizá eso ayudó también a la iglesia crecer, porque la gente quizá alrededor veía que Pablo, a pesar de haberlo metido en la cárcel, ahora ha sido exportado por las autoridades que lo metieron a esta casa, y quizá pues la gente curiosa en ver qué se movía ahí, y llamó más atención. Claro. A la casa de ella. Claro que sí. Y probablemente algunos dicen que el carcelero de Filipo y su familia, o la familia de él, ya sabían que ese era el punto de reunión. A lo mejor recibieron al apóstol Pablo allí. Y ahí Pablo los consoló y a lo mejor les contó todo lo que habían pasado y los propósitos que tenían de parte del Señor. Ahora, esta iglesia, este grupito que comenzó con una mujer, ahora este grupito lo vamos a encontrar. La vamos a encontrar como una de las iglesias. De las 13 cartas que escribió Pablo, para retomar el tema, la iglesia irreprensible, en el que Pablo no encontró ningún problema, sino había un motivo de gratitud para escribirle, fue la iglesia de Filipo, a los filipenses. Vamos a movernos a la carta a los filipenses. No voy a entrar en detalles hoy porque es solamente introductorio, pero hay 10 cosas que estos hermanos tenían en común o compartían. Esta iglesia se caracterizaba por ser una iglesia de comunión, una iglesia generosa, una iglesia hermanable, una iglesia fraternal, una iglesia que compartían todas las cosas. Y Pablo va ahora a reforzar eso y a enfatizar que tienen que continuar con estas cosas que hacían. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Vamos a leer hasta donde el Señor nos ayude y vamos a ir viendo las partes. Quiero decirles, hermanos, que en esta carta de los filipenses no hay un tema específico, sino que Pablo habla de varios temas a la vez, sugerencias y recomendaciones generales. O sea que podemos ver una pequeña porción aquí, otra porción aquí de un tema distinto, otra porción. Es una carta que es muy difícil de seguir el hilo y que hay que ver dónde empieza y dónde termina un tema, pero sí se puede decir que en esta carta Pablo echa base sobre los 5 aspectos ¿de qué? Del Evangelio. ¿Recuerdan que lo estudiamos aquí? Siempre que a mí me invitan a predicar a una iglesia, lo que yo me aseguro, hermano, siempre como predicador es echar base sobre los 5 aspectos del Evangelio. Porque esto es el Evangelio, es la predicación, que es el nacimiento, la vida de Cristo, su muerte, su resurrección y su ascensión y promesa de volver de nuevo. Entonces, estos son los 5 aspectos del Evangelio que los apóstoles predicaron. De eso me aseguro yo. Ahora, vean ustedes lo que Pablo dice. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2, pero ahorita vamos a ver el primer tema. Dice, lo primero es un saludo. Dice, Pablo y Timoteo. ¿Con quién estaba Pablo en ese momento ahora? ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? En la cárcel. En este momento le estás hablando a los filipenses ya después de un tiempo, pasaron años, qué sé yo. Y ahora está hablándoles desde Roma. Pablo estaba preso en Roma y estaba recibiendo sentencias de muertes. Parece que lo iban a fusilar ahí, a Pablo. Era lo que se comentaba. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Recuerdan cómo hemos ascendido? De mujeres vendedoras de púrpura a hermanos en el Señor. Y ahora les llama, ¿cómo les llama aquí? Santos en Cristo Jesús. Esta gente estaba bien confirmada y afirmada, ¿no? Que están en Filipo con los obispos y diáconos. Es decir, que ya tenía una institución ya establecida. Obispos es la palabra presbítero en griego, que significa supervisor, el que supervisa una obra. Es lo mismo que decir pastor. Esa es la función nuestra, de obispo, de pastores, de supervisores en la iglesia. Y diáconos, bueno, servidores que hacen obras sociales, más que todo. Y también que en la iglesia, pendiente de los necesitados y eso. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo incluye una bendición que envuelve desearles a ellos que la gracia y la paz sea para con ellos de parte de Dios el Padre y de Cristo. Ahora, versículo 3.
esta es la primera parte. El primer tema es un saludo. El segundo tema es una oración que Pablo hace por ellos y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Este grupito había impactado en la vida del apóstol Pablo como ustedes no tienen una idea. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Tenían esto en común. Desde el primer día hasta ahora. Fíjense, desde el primer día. ¿Cuándo fue ese primer día? Desde que Dios abrió el corazón de Lidia. Esa fue la dinamita, ¿no? Que explotó y llegó a alcanzar este radio de acción de la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, allá en Filipo, ¿verdad?, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir en esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Dónde los tenía Pablo a ellos? Primero, aquí. Siempre que me acuerdo de vosotros, en la mente. Y ahora dice, los tengo en el corazón. O sea que Pablo pensaba en ellos, pero Pablo los amaba. Y en mis prisiones. No era una sola prisión, hermanos. Pablo había enfrentado muchas prisiones. Y cada vez que estaba en las prisiones, conectaba las prisiones ¿con quién? Con los creyentes de Filipo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo fundó la iglesia de Filipo, ¿qué pasó? ¿Qué le costó esto a Pablo? La cárcel. Entonces él veía la iglesia de Filipo, proyectaba en la vida de Pablo que estar en la cárcel les traía a ellos la memoria de esa experiencia que él tuvo cuando fundó esa iglesia. Porque dice, siempre que me acuerdo de vosotros en las prisiones. Por eso él va a decir aquí, os llevo en mi corazón y en mis prisiones. Cada vez que Pablo era encarcelado, pum, venía a su mente los hermanos de él. Y lejos de ponerse a llorar ahí, ¿qué hacía? Le daba gracias a Dios por esa obra. Le recordaban las clases, las cárceles o las prisiones al apóstol Pablo, que probablemente Dios estaba obrando para constituir otra iglesia como la de Filipo. Y ahora dice, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo. ¿De qué cosa? De la gracia. Aquí vemos nosotros algo muy importante, que el apóstol Pablo está diciendo, que lo que a él le pase como fundador de esa iglesia, ¿quiénes participan? ¿Quiénes participan de lo que le pase a él? Que a él lo llamó gracia. Dice, esto es una gracia. Los filipenses. Los cristianos filipenses. Todo, si se convertía a alguien, por las contribuciones que estos daban, ellos estaban participando. Entonces, aquí vemos nosotros que Pablo dice, les reconoce a ellos participación en la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Ahora está pidiendo un apóstol que ora por ellos, pero ahora también un apóstol que pide en oración lo siguiente, le pide a Dios lo siguiente, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Así que Pablo les está invitando a ellos a crecer en la palabra de Dios. Nosotros queremos que ustedes crezcan en el conocimiento, en la ciencia y en todo conocimiento, que su amor, que amen esto, hermano. Y yo doy gracias a Dios porque ustedes han demostrado amar la palabra de Dios. Aquí puede venir cualquier persona, pero si no está con nosotros y se apartó de aquí, se fue al mundo, es porque no amamos la palabra de Dios. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el que viene aquí y es de Dios, hermano, sabe que lo que predicamos aquí es la Biblia. Aquí no hablamos, no echamos cuentos, ni andamos hablando, ni promoviéndonos a nosotros, ni diciendo. Nosotros venimos a exponer lo que la Biblia dice. Y el que no le guste esto, lo que anda buscando es el sensacionalismo. Lo que anda buscando es palabras que los emocionen. Obviamente que esto les va a sonar como que esto no me gusta. Yo quiero algo más sensacionalista, que me tumben, que me digan, siervo, así te dice el Señor. No, aquí te lo estamos diciendo, pero con la Biblia abierta. Con la Biblia abierta, porque esa es la palabra de Dios. Hermano, y una vez que usted conoce y ha probado las delicias del Señor, es imposible que no vuelva. Claro. Y la palabra de Dios lo dice. Es que aunque usted quiera, no se puede ir porque Dios lo tiene en la mano. Claro.
Por eso que las hermanas aquí tienen gripe y mire, están aquí con nosotros. Dígamelo a mí. Están aquí enfermitas y, ¿verdad? Y están aquí porque desean, tienen amor por seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Yo las felicito por eso, hermanas. ¿Ah? Si nos pega la gripe, ya sabemos que la vamos a llevar a la corte, ¿no? Van para la corte si nos llegan a pegar la gripe. Ahora dice Pablo, dice que, ¿para qué quieren ellos que crezcan en toda ciencia y conocimiento? Que amen estas cosas. Dice, para que aprobéis lo mejor. Hermanos, cuando usted estudia la palabra de Dios, usted va a empezar a tener discernimiento. Y usted puede visitar cualquier congregación y usted va a tener la capacidad de juzgar si el predicador está hablando conforme a la palabra o conforme a otra cosa. Conforme a la palabra o conforme a la psicología. Conforme a la palabra o conforme a la filosofía. Uno lo discierne. Usted ya no es más un ciego. Pero si usted desea y anhela estudiar cada vez más, crecer más en conocimiento y ciencia de la palabra de Dios. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Escucha, hermanos, aquí no podemos pasar un detallito. ¿Llenos de qué? ¿Llenos de qué? De frutos de justicia. Para ganar la salvación. Para ganar la salvación son los frutos de justicia. Esto se puede traducir como obras. Para alabar a Dios. Estas obras que son frutos de justicia. ¿Será que estos frutos de justicia son para ellos ganarse la salvación? No, porque ya ellos fueron salvos. Esto es fruto, por eso le llaman frutos. Es el resultado o el producto o el efecto de realmente haber sido salvo. Es lo mismo que dice en Efesios, voy a ir moverme rápidamente en Efesios porque Pablo fue muy consistente en la escritura. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿A fin de qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, nosotros fuimos creados en Cristo, nacimos como Cristo, desde el primer día, como dice Él. Y aquí en Filipenses nos está diciendo lo mismo, nos está diciendo, llenos de frutos de justicia que no son de ustedes. No es porque ustedes se los inventaron. Ustedes no son tan buenos para crear las buenas obras y ganar el favor de Dios. Esas obras en las que ustedes están andando, de servicio y de justicia, estas obras son por medio de Jesucristo. Es a partir de que son cristianos. Las obras comienzan a contar a partir de que somos cristianos. O sea que estas obras en las que ellos andan, fueron preparadas por Dios con antemano, hermano, de antemano, para que andemos en ellas. Nosotros no las creamos. La religión crea sus propias obras. Yo voy a dar esto para ganar el favor de Dios. Yo voy a hacer esto para llamar la atención o impresionar a Dios y me pueda salvar. Eso es religión. No, nosotros andamos en las obras que andamos y servimos a Dios como lo hacemos y tratamos de ser generosos porque Dios ha creado estas obras de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en ellas. Andemos en ellas. Que son por medio de Jesucristo, con un propósito para gloria y alabanza de Dios. Ahí entonces Pablo está expresando en oración su amor por ellos y la conexión que hay entre las prisiones y el nacimiento de esta iglesia. Hermano, y hay otra cosa, es que cuando Él les pide que oren a ellos, no solo expresa el amor de Él por la iglesia, sino Él sabe el amor que ellos tienen por Él. Claro, saben del amor y eso lo vamos a ver a lo largo de esto. Por eso es que Pablo ve a esta iglesia como una iglesia irreprensible. Y lo que está recordándoles que sigan siendo irreprensibles a medida que estudien la palabra, pueden aprobarlo mejor y en el día de Cristo van a continuar siendo irreprensibles. Eso es como el Señor usa a la iglesia de las 7 iglesias de Asia Menor, la iglesia de Filadelfia, que no tiene nada contra ella. Claro que sí. La ama. Exacto, sí, es una iglesia parecida a esta iglesia de Filipenses. Por eso comienzan por Fili, ¿verdad? Filipenses, Filadelfia, ¿verdad? No sabemos, estoy bromeando. Sí, capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver, aquí terminó el tema de la oración de Pablo y de la manifestación del amor hacia ellos y le pide a ellos que como le aman también oren por él. Ahora vamos a entrar al versículo 12 donde Pablo va a hablarles, va a consolarles. Porque esta es una carta para consolarles. ¿Recuerdan que cuando Pablo salió de la cárcel fue escoltado y fue a qué? A consolar a Lidia. Y ahora a los hermanos en Lidia, a esa iglesia que estaba empezando. Y ahora Pablo va a consolarles también. ¿Desde dónde? De la casa. Hermano,
mire, esto es asombroso, hermano. Las cosas de Dios son increíbles. Yo no espero que alguien, uno en la cárcel, ¿cómo estaría? Victimizado, hermano. Ay, mira lo que me hicieron por causa de Cristo. Por favor, tráiganme comida. Ay, esta gente sí es cruel, no me han hecho un justo juicio. Aquí estoy metido en la cárcel de más adentro. La gente me trata mal, hace mucho calor, hermano. Yo estaba acostumbrado al aire acondicionado. Mira, hermano, que aquí ya no veo a mi familia. Estoy solo, estoy en esta oscuridad. Esto quita hediondo, qué sé yo, ¿verdad? Sí, en la cárcel uno se pone bajo estas circunstancias de víctima. Y el que no lo visitó dice, ya este hermano se olvidó de mí cuando tanto que yo le hablé y le prediqué y tanto que le enseñé y comimos juntos, ahora ni me visita. Qué sé yo. Esta gente, Pablo, con su colaborador Timoteo, que no estaba preso, pero era el único que tenía ahí, va a dedicar tiempo en la cárcel, hermanos, para animar a los que están afuera libres. Ese es el punto. Porque él entendía que la cárcel era un propósito. Pero si nosotros fuéramos los que estuviéramos en la cárcel por causa de Cristo, no, hermano, ¿qué haríamos? Pero lo que hay que ver es que si estuviéramos nosotros en la cárcel por causa de Cristo, actuaríamos igual, porque es Dios el que está trabajando. Claro, claro que sí. Sí, Dios es el que trabaja en que es verdadero, por eso claro dice, que sí. En el versículo 10 que le digo es un poco diferente, en mi Biblia dice, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros, irreprensibles. Eso tiene que ser un santo, que, como lo menciona los claro. santos. Claro, y ahora es por eso que tenemos que aprender, y más adelante Pablo va a decir que lo imitemos a él, que imitemos no solamente a él, sino a Timoteo, que imitemos a Epafrodito, que imitemos a los buenos hombres, que no se quejan. Hermano, esto es motivo para quejarse, igual que allá en Filipo. Allá tuvo motivos para quejarse, y lo que hicieron fue cantar. Y ahora aquí este hombre está agarrando plumas y está diciendo, mira, Timoteo, llévale esta cartica a los filipenses. Porque esto es, hermano, asombroso. Como en una cárcel, que uno está en una circunstancia tan deplorable. Mira, una vez, hermano, a mí me invitaron a predicar en la cárcel. Bueno, no me invitaron a predicar. Fuimos a la cárcel un grupo de jóvenes a visitar. Y cuando llegaron allá, se hizo como una reunión así, y todos los presos se reunieron a nosotros. Y me dijo el que había promovido la reunión en la cárcel de Tocoyito, me dijo, en Carabobo, le dijo, dale, lánzate un mensaje, tú que eres predicador, que has recorrido a Venezuela predicando, vamos, predica. Hermano, ¿usted cree que yo podía decirle algo a esta gente? ¿De qué le puedo hablar a esta gente? ¿Le hablo del amor de Dios? ¿Y por qué me tiene aquí? ¿Me habla de la libertad? ¿Y por qué yo estoy preso? ¿De qué le puedo hablar yo a esta gente? Mira, hermano, a mí me costó poder pronunciar algunas palabras para consolar a esta gente. Es muy difícil. Y Pablo en la cárcel está escribiendo para consolar a los que están libres. Esto es increíble, hermano. Esto es una cosa maravillosa. Vea lo que dice Pablo. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Porque ellos pensaron, se acabó la predicación, se matan al apóstol Pablo, lo meten preso, ya no va a haber más predicación, ya no va a haber más palabra de Dios, ya no va a haber más apóstol Pablo, se acabó todo. Cuando Dios usa un hombre de Dios, hermano, aún después de la muerte lo sigue usando. Ahí está Billy Graham, ayer fuimos nosotros. Billy Graham, que le predicó a lo largo de su vida a 250 millones de personas. Y más, aún después de muerto, le ha predicado a más gente. Él está muerto, pero su mensaje sigue vivo. Su testimonio íntegro sigue vivo. Millones de personas siguen escuchándole. Ayer fuimos nosotros y había una gran multitud entrando a visitar. Y ahí lloraban la gente escuchando el mensaje de Billy Graham en una pantalla, porque sus mensajes, sus palabras están ahí. Es la palabra de Dios. Y mucha gente que no escuchaba. Claro, porque la palabra de Dios no está presa. Pablo lo va a decir. Yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y Pablo está preso, sí, yo estoy preso, a lo mejor me van a matar, pero ¿saben qué? La palabra de Dios no está presa. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Las cosas que a mí me han sucedido, las cosas que a mí me han pasado, el hecho de que me metan en varias prisiones y ahorita esté en la cárcel, desde la cárcel yo les estoy escribiendo a ustedes para darles ánimo, para echarles porra, para decirles, ¿saben qué? Sigan adelante, porque saben una cosa, lo que a mí me está pasando, más bien ha favorecido el progreso del Evangelio, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Seguro que ahí se estaban convirtiendo en muchos carceleros y muchos presos. Muchos de la alta, ahí conocieron el Evangelio y aquí lo dicen, pero claro, que sigue. Claro. De tal manera que mis prisiones, no una, mis prisiones, plural, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Es decir, que había llamado la atención. Pretorio es un recorrido que te lleva al juicio, ¿no? Ahora dice, en todo el pretorio, la corte, pues, en todo el pretorio.
¿Ah? Y todos los demás. Y a todos los demás. Es decir, pretorio era la gente que juzgaba, los jueces, los magistrados, los alguaciles, los que estaban allí, y tú tenías que pasar y ellos tenían que escucharte a ti, tu testimonio. Mi único delito es predicar a Cristo. Ahí él estaba predicando y todo el mundo, ay, ¿este es el delito? O sea, la palabra de Dios estaba siendo predicada. Entonces las cosas que le estaban sucediendo a Pablo, que uno las pudiera ver como al inverso, oye Señor, mire, se acabó, este es un derrotado, este es un predicador derrotado, estuvo allá, estuvo preso, estuvo aquí, tuvo problemas, aquí lo apalearon, aquí ahora está en la cárcel, ahora lo están llevando por diferentes juicios, esto es un pretorio, están pasando, pretorio significa que pasan por un juez, pasan por otro, escucha varias, y a todos les había hablado de Cristo. Entonces han contribuido al progreso del Evangelio. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Imagínate, muchos cristianos, la mayoría, en vez de sentirse, ay, el apóstol Pablo está preso, porque eso también nosotros podemos asumir eso. Imagínate que Dios guarde al pastor Brandon, lo metan preso por predicar el Evangelio. ¿Será que la iglesia sigue reuniéndose como se reúne aquí? ¿O habrá más de uno que se disperse y diga, no, si no está el pastor, yo no voy? Que dependemos muchas veces del hombre, del ojo. Y a veces sucede cuando el pastor no tiene que irse de vacaciones o sencillamente pone a otra persona a predicar, no viene la gente a predicar. Y el temor de decir, oh, si hago lo mismo, me va a pasar lo mismo, mejor. Exacto. Estos no, bueno, si está Pablo, bueno, si me meten en la cárcel voy a estar junto con Pablo, pues qué sé yo. Yo quiero ser como Pablo, ese es el punto. Dice, oye, Pablo fue, qué gallardía. Ellos veían en Pablo un valor, una valentía, y sabían que el Espíritu estaba en él, y si estaba en la cárcel, Dios sabía que esas circunstancias en las que estaba Pablo era porque Dios estaba en el asunto, porque cada vez que Pablo estaba en una prisión, se fundaba una iglesia. Entonces dicen, bueno, mira, ahora yo te agarro ánimo también, yo voy a pararme aquí y voy a predicar. Empezaron a predicar. Audiencia fija. Y ahora vean esto, porque hubo gente que predicó sinceramente, pero hubo gente también que lo hacían irónicamente, como por sarcasmo, como por burla del apóstol Pablo, ¿no? Miren lo que dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar, no era que no lo hacían, pero ahora lo hacen mucho más, a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Esto cuando dice por envidia y contienda es que lo hacían por mofa, como por competencia, como para burlarse del apóstol Pablo, como para decir, bueno, mira, voy a hacerlo para ver si me meten preso a mí, mira, aquí está el hombre qué sé yo, no sé, por envidia y contienda. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, repite Pablo, no sinceramente, pensando añadir aflicción en mis prisiones. Por eso yo sé que lo estaban haciendo como por sarcasmo, por burla, para que él se sintiera más afligido. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Otros lo hacían por amor, con sinceridad. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré más, me gozaré aún más. Me gozaré aún, cuando dice aún es más. Es decir, hermanos, que esta gente que se estaba mofando y que agarraba, bueno, yo soy el apóstol Pablo, aquí vengo a predicarle, Cristo, y hacían esas mofas, me imagino yo, públicas, ¿no? En las plazas, mira, Cristo te ama, Cristo puede salvarte, entregas al Señor Jesucristo y serás salvo, que no sé qué, jajaja, ese es el apóstol Pablo. Pero estaban poniendo a rodar la palabra del Señor, así sea por mofe. Dice, sea por pretexto, por contienda, o por envidia, o por verdad, el Evangelio de Dios es anunciado. La gente escucha hablar de Cristo. Y en eso me gozo, y no solamente me gozo, sino que me vuelvo a gozar. Me gozo más, dice, me gozo aún. Esto es maravilloso, hermano. A mí me encanta la Escritura por eso, ¿no? Dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ya vamos terminando. En mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza. Eso es lo que él anhelaba y esperaba. Conforme a mi anhelo y esperanza. Y esto, ojo, aquí se agarran los de la confesión positiva. Pablo está declarando que él iba a ser libre. El contexto no nos deja pensar así. Él está hablando de otro tipo de liberación y lo vamos a ver. Es decir, de sentirme libre, aunque esté preso, yo me siento libre cuando yo escucho que Cristo está predicando. Se está hablando de Cristo, perdón. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y como yo sé que Pablo no estaba confesando positivamente, por lo que va a decir luego, dice, en mi cuerpo o por vida o por muerte. Si fuera que Pablo está diciendo, no, es que yo voy a ser libre, me declaro libre, yo sé que yo tengo fe porque yo voy a declaro, proclamo y digo, ¿cómo es que dicen?
declaro, recibo y confieso y... Entonces, una broma loca que dicen así, ya no me acuerdo ni cómo dicen. Decreto que soy libre. Pablo no está haciendo eso porque ahora está diciendo, en mi cuerpo Cristo va a ser magnificado. Cristo va a ser exageradamente visible. Cristo va a ser exageradamente desplegado a la vista de todos cuando en mi cuerpo Él se glorifique. Ya sea que me maten, pero entonces no es confesión positiva porque los de la confesión positiva no van a declarar muerte. Ya sea que me maten o ya sea que viva. ¿Sabe una cosa que yo me pongo a pensar en esto? Que Pablo no tuvo nunca ni siquiera la menor idea de lo grande que iba a ser estas palabras, multiplicado miles y millones de veces, porque lo que él dijo sigue diciéndose a través de todos los púlpitos en el mundo. Es lo que dije. Es lo que dije. Billy Graham muere y siguen hoy oyéndolo en el mundo entero y la gente por curiosidad va a escuchar y va a ver, quién es este tipo. Mucha gente que ni siquiera conocía de él. ¿Por qué llamó la atención hasta el presidente para ir a su funeral? Y están yendo la gente, pero ahí se encuentran con la pantalla de él dando el discurso y ahí sale llorando arrepentidos a Cristo. Es decir que cuando es la palabra del Señor, no es él, no es Graham, no es Pablo, es la palabra de Dios, su testimonio, lo que Dios les inspiró a decir y hablar, sigue vigente porque ella es eterna, hermano. Ella sigue viva para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Sigue viva. Dijo, mis palabras son espíritu y son vida, dijo Cristo, creo que en Juan 6. También dice en Hebreos, disculpe hermano, en Hebreos dice que es como una espada de doble filo que traspasa el alma, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón del hombre. Esa es la palabra de Dios. Las propiedades de la palabra de Dios son increíbles. Y Dios ha usado a estos hombres con tremendo impacto, porque su verdad es universal en todo tiempo, en todo lugar, para todas las iglesias y en todos los púlpitos se sigue hablando de Él. Ni Pablo se imaginó que un negrito de bembón pero chicharrón como yo iba a estar hablando de su mensaje hoy aquí. Dígame, hermano. Que va más lejos de eso, porque cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de Cristo. Claro. Dijo Napoleón Bonaparte, y lo hemos dicho aquí, la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene el poder único de convencer a los que se le oponen. Eso es Napoleón Bonaparte. Cuando se empezó a estudiar la Biblia, comenzó a asombrarse. Wow, esto es diferente a lo que yo he leído, a la filosofía, a la psicología, a lo que sea. Esto es una criatura que me va diciendo que yo estoy mal. Termino con estas palabras, hermanos, ya no nos da tiempo. Versículo 21. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza, dice, se ha magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, si yo estoy vivo, gloria a Dios, y más adelante lo va a decir. Si estoy muerto, gloria a Dios. Como sea, Cristo va a ser magnificado. Mire todas las predicaciones que se están dando. Cristo está siendo anunciado. Es porque Dios está usando mi cuerpo, está usando mis prisiones, está usando mis padecimientos físicos para que Cristo sea proclamado. Alguna otra iglesia va a nacer a partir de aquí. Y después de eso, ahí tiene un problema él. Dice, mire, ¿qué es mejor? O morir o... Claro, ahí lo vamos a ver la semana siguiente. Continuamos por el mismo capítulo, a la misma hora, en el mismo lugar. Por seguimos esta interesante escritura, hermanos. Pero esta es una iglesia irreprensible. Vamos a orar. Gracias a las personas que nos siguen, que se han conectado. Dios les bendiga. Nos vemos.